Hoy nos toca el capítulo número 22 del libro de Josué. Capítulo número 22 del libro de Josué. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, tiene por título el capítulo El altar junto al Jordán. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gabaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Vamos a detenernos allí un momento. Aquí vemos que Josué le estaba dando instrucciones a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Recuerden que a ellos, antes de comenzar a poseer la tierra de Canaán, antes de cruzar el río Jordán, a ellos les gustó esa tierra que estaba antes de cruzar el río Jordán. ¿Y qué hicieron ellos? Se reunieron y hablaron con Moisés y los líderes de las tribus para pedir esas tierras. Entonces, sí, les dijeron que sí podían tener esas tierras por heredad, pero con una condición, de que los hombres, los de guerra, ellos tenían que acompañar al pueblo de Israel a la guerra. Les dijeron que ellos no podían dejar a sus hermanos israelitas, porque ya ellos tienen allí, vamos a decir, se le están entregando sus tierras. Ellos no podían quedarse en sus tierras y dejar a sus hermanos israelitas solos, porque apenas ellos iban a comenzar a tomar las tierras por posesión. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tenían que entrar en guerra. Entonces ellos, era el deber de ellos como hermanos israelitas, apoyarles. Entonces con esa condición se les iba a entregar esa tierra a ellos, con la condición de que no fueran a dejar a los demás pueblos de Israel, o sea, a los hombres, a los de guerra, solos, a sus hermanos. Tenían que estar con ellos hasta que ellos tomaran posesión de todas las tierras, de todo lo que Dios había prometido. Y después, cuando ya terminen de hacer todo, de tomar las tierras por posesión y todo eso, entonces ellos podían volver a sus tierras. O sea, ellos en sus tierras dejaron sus mujeres, sus hijos, su ganado, todo. Pero ellos tenían que acompañar a sus hermanos israelitas para tomar posesiones de las demás tierras. O sea, a ir a la guerra, porque todo era guerra. Tenían que poseer las tierras, era en guerra, porque tenían que sacar a los habitantes de esas tierras de Canaán para tomar ellos posesión. Entonces Josué se está refiriendo a eso. Por eso que dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a la voz de todo lo que os he mandado. Fíjense, ellos estaban obedeciendo todo lo que
el siervo de Moisés, cuando estaba vivo, se habló en aquel momento de que bajo esa condición era que ellos iban a tomar posesión de esa tierra que a ellos les gustaron, pero con la condición de que no dejaran solos a los hermanos israelitas. Y así ellos lo cumplieron. Entonces ya aquí, recuerden que ya aquí ya habían terminado ellos de tomar posesión en las tierras, ya ellos estaban, como quien dice, ya en paz. Entonces, él estaba diciendo y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Todavía le dicen el 3, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo. Fíjense, eso fue un tiempo larguísimo. Ellos tuvieron que dejar a sus mujeres y sus hijos todos para venir a ayudar a conquistar las tierras a sus hermanos de la demás tribu. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, ya terminaron ya de conquistar, Dios les dio reposo, como lo había prometido, dice: volver, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. O sea, que antes de cruzar el río Jordán, allí estaban unas tierras que a ellos les gustaron. Al cruzar, luego que tenían que cruzar el río Jordán, después del cruce del río Jordán, era que estaba ya Canaán, todas esas tierras que ellos iban a conquistar. Entonces ellos tenían que volver. Entonces dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento que se les dio a ellos como pueblo de Israel, pero ese mandamiento está vigente hoy en día con nosotros, la iglesia de Cristo. No porque sea esto del Antiguo Testamento, no porque esto sea en el tiempo del Antiguo Pacto, no. Esto es un mandamiento que hoy en día sigue vigente. Pues dice aquí: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Cuál es ese? Que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Dice la Biblia que ese es el primero y grande mandamiento. Y que amemos a nuestro prójimo así como a nosotros mismos, el segundo. Entonces vemos que ese primer mandamiento sigue vigente hoy en día para la iglesia de Cristo, para los hijos o hijas de Dios, que amemos a nuestro Dios. Y ese amar involucra en todas nuestras áreas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y cada una de esas áreas involucra muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que meditar, este es un versículo clave, porque la Biblia nos enseña que es el primer y el más grande mandamiento, el primer grande mandamiento, de amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. ¿Qué involucra eso, amar a Dios con toda nuestra mente? Que en nuestros pensamientos, en nuestra mente, Dios debe estar en primer lugar. Un ejemplo: hay personas que en la mente el primer lugar está en la casa. Una mujer, por ejemplo, que casi siempre son las mujeres, la mujer viene limpia, se acuesta y es pensando en la casa. La mujer se despierta en la mañana y se debe pensar en el Señor, dándole gracias a Dios, y no, despierta y es pensando que tiene que lavar, que tiene que hacer esto, que tiene que los muebles, que tiene que todo con referente a la limpieza. Entonces ahí estamos viendo que no está amando al Señor con toda su mente. Cuando los pensamientos, algo más está en primer lugar, ya eso se llama ya idolatría. Y eso puede ser cualquier cosa. Si en sus pensamientos, mire, eso puede ser hasta con el auto. Hay personas que se obsesionan con el auto. Todos los días tienen que lavar el auto. No le dan una ayuda, una cola a nadie porque se le ensucia el auto. No montan a nadie allí porque se les pone feo, se les daña. Entonces, quien toma el control en nuestras mentes puede ser hasta su propio esposo, sus propios hijos.
Dice la Biblia que el que ame a padre o madre, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Ni aún nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestro hogar, nadie puede quitarle el primer lugar a Dios. El Señor siempre tiene que estar en primer lugar. Entonces dice que amaréis. ¿Cuál es la ley? Dice, solamente que con diligencia cuidaréis de cumplir el mandamiento y la ley de que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová, vuestro Dios, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Cuando hablamos de fuerza, hay un problema que hay en el humano. Cuando la persona está trabajando, mire, la persona puede amanecer de repente mal, sintiéndose muy mal. Pero ¿qué hace la persona? Se toma una pastilla, un medicamento o algo y se va a trabajar. Y no falta el trabajo, porque sabe que lo pueden botar. Como se sienta, se va. Pero muchas veces, cuando es para el Señor, medio le duele una uña y dice, no voy. No voy porque le duele la uña. De repente no voy porque le duele la cabeza. Allí sí dice, no voy. Entonces cuando dice que amemos al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza, se trata de eso. Vengo cansado, agotado del trabajo, pero así cansado como está, me baño, me visto y me voy a cumplir con mi Señor. De eso se trata, amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Hago lo que Dios quiere, que Él nos ha pedido que haga, con respecto a su servicio, en hacer su obra. Entonces muchas veces nos esforzamos para las cosas que son del mundo, pero no nos esforzamos para las cosas de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Claro que hay que esforzarse para las cosas, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas pues que son de este mundo y hay que hacerlo, es parte. Pero que nada de eso le quite el primer lugar a Dios. Como dijo el Señor, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Se pueden hacer las dos cosas, hay que tener un equilibrio, pero no podemos abandonar o apartar las cosas que son de Dios, porque hay que cumplir con las cosas. El que estudia, trabaja, hay que cumplir con todo eso. Dice la Biblia que el que no trabaja y no come, pero también hay que cumplir con las cosas del Señor. Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces dice que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que amemos a Jehová nuestro Dios y que andemos en todos sus caminos. Fíjense, el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cuando uno ve algo que está mal, el deber ser de un hijo o una hija de Dios es apartarse. Dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces vemos algo que está incorrecto, nosotros como hijos o hijas de Dios no participamos, porque sabemos que eso es algo que es falta de integridad, algo que a Dios no le agrada, algo que está incorrecto, algo que está mal. Y el ser humano sabe cuando algo está mal. Entonces el sabio ve el mal y se aparta. Entonces dice, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos. Guardar los mandamientos, la palabra de Dios, cuando dice que guarda sus mandamientos, es la palabra, lo que está allí escrito. Todo lo que Dios ha ordenado que uno cumpla. Entonces uno guarda esos mandamientos, la misma palabra, la palabra que son espíritu y son vida y no vuelve vacía, son lumbrera nuestros caminos. Entonces esas palabras nosotros las guardamos en nuestros corazones, meditamos en ella, pero para vivirla, para practicarla. Entonces cuando nosotros practicamos esa palabra, nosotros la estamos guardando, porque la estamos cumpliendo, la estamos viviendo. Eso no es solamente para tenerla de conocimiento. El conocimiento hay que adquirirlo, por supuesto, estudiar las escrituras, a tratar de memorizarlas, pero eso es para vivirla.
Yo aprendo de ella, la memorizo todo, medito, para yo vivir lo que allí está escrito. No es que la Biblia dice una cosa y yo hago otra. Ahí yo no estoy alineada a la palabra, allí yo no estoy caminando conforme a su voluntad, allí yo no estoy guardando su palabra, su escrito. Yo tengo que vivir lo que Dios me mande hacer. Tengo que ponerla por obra. Entonces dice que guarde sus mandamientos y le sigáis a Él. Fíjese, tenemos que seguir a Él. La Biblia habla también, por ejemplo, muchas veces el ser humano se enfoca tanto en el trabajo. Y la palabra de Dios dice que no podemos tener dos señores, porque amaréis a uno o aborreceréis al otro. O sea que todo se trata de un equilibrio. Hay personas que casi dicen no pueden ni siquiera, casi no van a la congregación porque los 7 días de la semana trabajan. Y debe haber un equilibrio. No le da tiempo de hacer más nada porque todo el tiempo es trabajando, porque tienen que buscar dinero, porque tienen que tener dinero. Sin saber, recuerden que nosotros sabemos el día que nosotros nacimos, pero nadie sabe el día que va a partir de esta tierra. De repente alguien se enfoca, quiere más, dice la Biblia, que nosotros debemos de contentarnos con que tengamos alimentos y abrigo, que con eso debemos de estar nosotros contentos. Si tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos un techo, nosotros debemos aprender de ser agradecidos con Dios. No, porque quiero más dinero, quiero viajar, quiero esto, quiero hacer de todo. Pero el Señor te está diciendo que con tener comida y abrigo, date por satisfecho. Gracias, Señor. Si Él nos quiere dar más, gloria a Dios. Pero debemos de ser agradecidos por lo que tengamos. De repente, tenemos que comer, tenemos abrigo. ¿Y cuántos en este mundo no tienen ni para comer? Ni para vestir. Pero nosotros tenemos. Entonces debemos de ser agradecidos. Entonces dice, y le sigáis a Él. No podemos seguir al Dios del dinero, no a otro Dios. Cuando le quitamos a Dios el primer lugar, le estamos sirviendo a otro Dios, porque allá hay idolatría. Entonces dice, y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. O sea que las cosas que uno hace para el Señor es de corazón, porque le amamos. Nosotros hacemos las cosas que a Él le agrada porque le amamos. Le servimos porque le amamos, no porque nos obligan, no porque nos lo piden, nos lo exigen, es por amor a Él. Por eso es que el Señor nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo. Porque cuando en todas esas áreas nosotros amamos, le damos el primer lugar a Él, lo estamos amando como Él nos pide, conforme a su voluntad, en todas las áreas. Dice el 6, versículo 6. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Cada quien iba para su tierra con su familia. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Fíjense que Dios les permitía también, cuando Dios autorizaba, tener botín. Fíjense los botines, ganado, riquezas, dice, grandes riquezas, ganado, plata, oro, bronce y muchos vestidos. Y Josué dijo, compartan con sus hermanos vuestros botines. Dice, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés
se volvieron separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. O sea que era un altar grande, cualquiera lo veía, tenía grande apariencia. ¿Sí? Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y le hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Fíjense aquí algún detalle, ¿no? Cuando alguien hace algo indebido, o sea, contrario a la palabra, miren cómo ellos se están expresando. Le hablan como apartarse de Dios. Cuando hacen algo mal, algo que no es de Dios, ahí se le está llamando como que te estás apartando de Dios. Estás haciendo algo incorrecto, algo que Dios no aprueba, y tú te estás apartando de él por eso. Dice 16, toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová? O sea que cuando la persona hace algo mal, eso es pecado, porque todo quebrantamiento de la palabra es pecado. Por ejemplo, el Señor nos manda todos los días estoy dando un ejemplo, ¿no? No es que es así, no, son ejemplos. El Señor manda que todos los días nos levantemos con el pie izquierdo. Y venimos y me levanto con el pie derecho. Yo allí estoy quebrantando la palabra porque estoy haciendo algo como Dios me lo está mandando. Entonces aquí dice: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? Aparte que también les está llamando el ser rebelde. Cuando una persona hace lo contrario a la palabra, eso es rebeldía. Y se está apartando de Dios. Cuando hace algo que Dios no manda hacer, conforme a la palabra, conforme a la escritura. Y dice: no ha sido, versículo 17, no ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. Porque recuerden que cuando la persona, en esos tiempos de la ley, la paga del pecado era muerte. Entonces cuando alguien hacía algo que desobedecía los mandamientos de Dios, eso traía consecuencias, y hoy en día lo sigue trayendo. Por eso es que el Señor dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Y todavía Él nos aconseja y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia. Entonces dice, no ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta el día de hoy, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irá Él contra toda la congregación de Israel. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, si lo llevamos, aquí estamos hablando, este es a nivel de un pueblo. Lo podemos, eso a nivel, si lo llamamos a nivel de nación, cuando el presidente hace cosas malas, que quebranta la palabra, claro que eso cae maldición. No solamente al presidente, sino también al pueblo, al país. Porque el presidente está representando a una autoridad. Entonces trae maldición sobre la tierra, sobre el pueblo. Si lo llevamos a nivel de hogar, es lo mismo. Cuando las cabezas de hogar, padre o madre, pecan contra Dios, hacen cosas indebidas, eso es pecado. Cae maldición sobre ellos, pero también sobre sus hijos, sobre su casa. Entonces aquí en la congregación, en el pueblo, cuando uno pecaba, si fuese uno, ¿qué pasa? Caía prácticamente maldición sobre toda la congregación, todos. Por eso que le está diciendo, para que vosotros apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará Él contra toda la congregación. Como un dicho que dice que por uno pagan todo. Entonces para evitar la ira de Dios, ellos tenían que morir los que pecaron, Él y toda su casa, para limpiar el mal. Y ahí el Señor se aplacaba y volvía a estar el Señor con ellos, porque el Señor se apartaba. Ellos pecaban, el Señor se apartaba. Y si ellos iban a la guerra, ellos eran vencidos por el enemigo, porque había pecado allí activo. Porque ya eso pasó allí. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Cuando nosotros pecamos, caemos en algún pecado o algo, en ese momento el Señor se aparta. El Señor no quiere nada con el pecado, el Señor se aparta. Al menos que nosotros nos arrepintamos, dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos delante del Señor y nos apartamos. Y el favor de Dios vuelve a estar con nosotros. El Señor vuelve a estar con nosotros apoyándonos en todo. Pero cuando hay pecado, no lo confesamos, no pedimos perdón, eso es allí, Dios se aparta. Dios se aparta. Hasta que nos pongamos a cuenta con Él y el apoyo de Él lo volvamos a tener. Pero hay que confesar el pecado y apartarse. Dice el versículo 19, si os parece que la tierra de vuestra posesión, recuerden que estaban hablando el 18 otra vez, para que vosotros apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará Él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. O sea que otro altar, no. El Señor, como quien dice, el Señor no ha mandado a levantar otro altar para que usted lo levante. Entonces dice, no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Reuben y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación,
contra Jehová, no nos volvéis hoy, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrendas, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestras hijas, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que vuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de vosotros, y que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los vuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo peor por venir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. O sea que ellos están aclarando, no era un altar común donde se hacían sacrificios, holocaustos, todo eso, sino que hicieron un altar fue que quedara allí como un testimonio entre el pueblo de Israel que estaba después del río Jordán y entre ellos que estaban antes del río Jordán. Dice, nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. O sea, ellos tenían un altar que el Señor había declarado delante del tabernáculo, que estaba allí puesto porque Jehová lo había dicho. Entonces el hacer otra parte o otro en otro lugar, ya eso están quebrantando los mandamientos, los estatutos, lo que Dios no había ordenado. Es hacer algo, cuando quebranto la palabra, es hacer algo contrario a lo que está en la Biblia. Entonces cuando Dios habla y da un mandamiento y yo hago lo contrario, ya estoy yo quebrantando. Entonces ellos tenían un holocausto enfrente del altar. Entonces ellos estaban levantando otro holocausto allí en el río Jordán. Por eso es que el pueblo de Israel estaba así, con esa actitud. Pero ellos aquí ya estaban aclarando que eso no era un holocausto para hacer sacrificio, nada. O sea, no era lo que ellos pensaban, sino que lo estaban haciendo era para tenerlo allí como una conmemoración, como un testimonio. Entonces dice, oyendo Fines, el sacerdote y los principales de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los principales dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra. Querían irse en guerra con ellos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo, supuestamente ellos pensaron que estaban haciendo algo incorrecto delante de Dios.
quebrantando los mandamientos, lo que Dios había hablado. Y no fue así. Entonces dice, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Fíjense, porque es testimonio, o sea, como un testigo entre nosotros y ellos, los que están antes del Jordán y después del Jordán. Entonces aquí podemos ver otro punto, lo importante de hacer las cosas correctas delante de Dios. Lo importante. Fíjense cómo ellos fueron bendecidos porque hicieron las cosas correctas delante del Señor. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Primero, obedecieron a Dios y cumplieron con lo que se había hablado. Dejaron a sus mujeres, sus hijos, su ganado, todo en su tierra, por ir a apoyar a sus hermanos israelitas. Y eso pasó mucho tiempo. Y ellos duraron todo ese tiempo que duraron conquistando las tierras. Ellos estuvieron con sus hermanos. Cuando ya terminaron todo, que así se había hablado al principio, cuando hubo ellos cumplieron, y ya cuando Dios dio reposo en la tierra y todo, ahí se están despidiendo. Josué lo estaba mandando a cada quien a su tierra. Y más bien diciéndoles que ellos habían hecho bien. Se presentó esta situación del altar, pero ya aquí estamos viendo de que eso no era como el pueblo de Israel pensaba, que era un altar de sacrificio y todo, no. Que pensaron que ellos estaban haciendo un segundo altar que Dios no había mandado a hacer, y peor, para hacer sacrificio y todo eso. Entonces, ellos pensaban que era así, pero al final no era así. Simplemente hicieron un altar, pero era simplemente que iba a quedar allí como un testimonio entre los hijos de Israel que estaban después del Jordán y entre los que estaban antes, para que en un futuro, fíjense cómo ellos pensaban, para que en un futuro entre los hijos no haya problema. Los hijos del Jordán después de cruzar el Jordán, de antes de cruzar el Jordán. Entonces vemos que cuando uno hace las cosas bien, el hijo o la hija de Dios hace las cosas bien, correcta, derecha, delante de Dios, todo sale en bendición. El Señor les entregó a ellos sus tierras, volvieron con sus familias, sanos, salvos, vivos, y con mucha bendición, con mucha riqueza. Se les entregó ganado, oro, plata, vestidos. Entonces cuando se hacen las cosas bien, todo se da en bendición. El Señor bendice, porque el Señor está allí con las personas. Pero cuando se entra en desobediencia, el Señor llama a eso rebeldía, el apartarse de cuando la persona está en desobediencia. Es rebeldía. Cuando la persona hace algo contrario a la Biblia, se le llama desobediencia, rebeldía. Y se le llama apartarse del Señor. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo contrario que Dios dice. Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer en todo. Por eso es que la parte de la obediencia es sumamente importantísima delante del Señor. Recuerden lo que le pasó a Saúl. Dios le dijo de qué manera iba a ir a la guerra, pero él hizo lo contrario. Él tenía que matar a todos, no dejar nada vivo, y pues él dejó unos animales vivos. Hizo las cosas a su manera. Entonces cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, eso trae problemas. Estamos en desobediencia, estamos en rebeldía, nos estamos apartando del Señor, porque no estamos haciendo las cosas que Dios manda, que Dios dice. Y eso trae maldición, es pecado, se abre una brecha y entra el enemigo. El enemigo siempre entra de mala manera. Entonces, que esta palabra nos quede para meditar y para que cada día hagamos las cosas lo mejor que podamos para el Señor, por el Señor y para el Señor. Y que todo sea por amor a Él, poniéndolo siempre en primer lugar a Él por encima de todo, honrándole en todas las cosas. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Te pedimos que esta tu palabra, oh Dios, produzca en cada uno de nosotros fruto, a ciento por uno, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, y que esta tu palabra, Señor, quede sellada con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo,
y con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo.